Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Lunes 19 de marzo del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Soy Mariela Logroño y es un gusto compartir con ustedes este espacio de noticias. Durante la ceremonia del cambio de guardia que se realiza todos los días lunes en el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Lenín Moreno, recibió a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, al ministro del Interior, César Navas, y a representantes del alto mando policial. Nuestra compañera María Fernanda Medina está en el Palacio de Carondelet y nos cuenta más detalles. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, varias autoridades estuvieron presentes durante el cambio de guardia presidencial aquí desde el Palacio de Carondelet, pero también varios simpatizantes que respaldan a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros Lenin Campaña, el encargado de las organizaciones sociales Distrito Centro, quien nos va a dar más detalles acerca de este respaldo que le brindan a la titular del Legislativo. Lenin, un poco consultarle el día de hoy por qué vinieron acá al cambio de guardia presidencial. Bueno, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Como ciudadanos, para nosotros es un deber acompañarle a la presidenta de la Asamblea Nacional, una mujer trabajadora, una mujer de lucha, una mujer que ha sido identificada en el territorio y de hecho que ha nacido en el corazón del pueblo. Entonces para nosotros es un deber acompañarle este día. Hemos estado aquí gritando, respaldando con todos los compañeros de las organizaciones sociales y pienso que es de igual manera es nuestro deber acompañarle siempre en todas sus gestiones. A nuestra compañera Elizabeth le deseamos la mejor de las suertes al frente de la Asamblea Nacional. Los ciudadanos esperamos que se hagan leyes que vayan en beneficio de nosotros los ciudadanos. Ahora, más allá de las leyes que ella pueda viabilizar al interior del Pleno de la Asamblea Nacional o en la Asamblea Nacional, ella ha venido trabajando desde épocas anteriores con el pueblo, ayudando incluso con el tema de escrituras de muchos sectores que han necesitado sus hogares. Por eso estamos aquí. Muchos presidentes de barrio, muchos presidentes de organizaciones sociales, porque le hemos visto más de 300 barrios regularizados, más de 30.000 familias beneficiadas. A más de eso, el interés de nuestra presidenta de la Asamblea Nacional ha sido preocuparse de los jóvenes, ha dictado cursos gratuitos de preparación para ingreso a la universidad. Además de eso, ha llegado a nuestros barrios, a nuestros caseríos, ¿con qué? Con campamentos vacacionales para nuestros niños. Eso hace de que sea un deber para nosotros como padres de familia, como dirigentes, el estar aquí en la Plaza Grande respaldándole a la compañera Elizabeth Cabezas. Ahora, este no será el único lugar que ustedes asistirán para respaldar a la presidenta de la Asamblea Nacional. Nuestro compromiso será estar donde esté Elizabeth Cabezas, incentivándole a ella, incentivándole a los ciudadanos, diciéndole que pongan la fe, la esperanza en esta mujer luchadora, en esta mujer que tiene un trabajo comprobado aquí en Pichincha. Muchísimas gracias, son las opiniones y observaciones de Lenin Campaña, el encargado de las organizaciones sociales del Distrito Centro. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, por la información. La presidenta de la Asamblea Nacional hizo un llamado de unidad a las diferentes bancadas e invitó a trabajar en una agenda legislativa que responda a las demandas ciudadanas. En una entrevista con los medios legislativos, Elizabeth Cabezas confirmó la reestructuración total del legislativo. La presidenta de la Asamblea Nacional en una entrevista con los medios legislativos hizo un llamado a las diferentes bancadas a sumar esfuerzos y unirse con coherencia para cumplir con las demandas que necesita el país. Aquí tenemos que llegar a puntos en común, a acuerdos importantes que no pasan tampoco por las tronchas y los hombres del maletín, como también maliciosamente ya se lanzaba al aire, ¿no es cierto?, sino pasa por consensos y por objetivos y por prioridades nacionales. Confirmó la reestructuración de las comisiones legislativas, así como del Consejo de Administración Legislativa CAL.
Próxima semana esperamos tener ya la reunión para justamente ajustar, valga la redundancia, todos estos temas, y realmente lo que necesitamos es unas comisiones que tengan toda la buena disposición de trabajar. De ahí que dijo el objetivo es llegar a una agenda legislativa consensuada y detalló algunas de las leyes que serían prioritarias durante su gestión. Tenemos las reformas de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores, tenemos una reforma importante en función de lo que tiene que ser justamente la reactivación económica. Sobre la posible llegada de un proyecto de ley urgente en materia económica a finales de marzo, la titular del Legislativo anticipó que se adoptarían medidas para precautelar la dolarización. Este modelo nos ha dado estabilidad durante muchos años, los ecuatorianos ya estamos acomodados a esta moneda, hemos podido hacer inversiones de largo plazo. Durante la entrevista rechazó categóricamente las críticas difundidas en redes sociales en contra de su gestión en el municipio de Quito y en la vicepresidencia de la República. He sido presa de un brutal ataque en redes sociales de personas que obviamente sin conocer el tema se permiten opinar de manera maliciosa además. Sobre la representación internacional reiteró la participación de la Asamblea del Ecuador en los diferentes espacios y organismos con el fin de intercambiar experiencias en distintos ámbitos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Legisladores de oposición formalizaron la entrega de la solicitud para iniciar el proceso de juicio político en contra del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. El asambleísta Henry Cucalón dijo que esta solicitud se enmarca en la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional, que destituyó a José Serrano de la presidencia de la legislatura y decidió iniciar el procedimiento para enjuiciar políticamente a Vaca Mancheno. Con 61 firmas de respaldo pertenecientes a distintas bancadas legislativas de oposición, se presentó formalmente la solicitud de juicio político en contra del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. El asambleísta Henry Cucalón recordó que esta solicitud se enmarca en la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, que derivó en la destitución de José Serrano de la presidencia de la legislatura y dio paso al procedimiento para enjuiciar políticamente al titular de dicha entidad. Esperemos que se dé el trámite pertinente en nuestro caso. Consideramos que es de tramitología, porque el Pleno, que es el máximo órgano que tiene la Asamblea Nacional, ya ha dictaminado que ante los bochornosos incidentes que no han podido ser y nunca pudieron ser justificables, el Parlamento ecuatoriano tiene una obligación con el país, con la Constitución y con la Ley Orgánica de la Función Legislativa de sancionar, censurar y destituir al señor fiscal general. Cucalón agregó que entre las pruebas presentadas por las bancadas para iniciar el procedimiento, se anexó el audio de la comparecencia del fiscal Carlos Vaca ante el Pleno Legislativo. Se refiere a la comparecencia del viernes anterior, lo que origina los audios, como de manera irresponsable e ilegal en un tema particular se pone en peligro lo que es el Ministerio Público que representa a la sociedad. Incumplimiento de funciones de conformidad a la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por su parte, Guillermo Celi y el legislador Roberto Gómez manifestaron que a partir de este momento la solicitud debe tramitarse de manera inmediata, tanto por el CAL cuanto por la Comisión de Fiscalización. Mire, nosotros estamos listos para trabajar todos los días y no hay ningún problema para aquello. El receso puede esperar. Lo que no puede esperar son los ecuatorianos para que cuanto antes llegue el informe al Pleno de la Asamblea Nacional. La presidenta de la Comisión de Fiscalización va a tener que hacer exactamente lo que le dice la ley, sin ningún tipo de interpretación por parte de ella. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político. Una vez conocida la solicitud por el CAL, en un máximo de 3 días verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El pedido de juicio político en contra del fiscal Carlos Vaca Mancheno genera reacciones al interior de la Asamblea Nacional. Esto tras la renuncia de la titular de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión. La legisladora explica cómo se llevaría a cabo este proceso. Lo que corresponde ahora es que el CAL se reúna para calificar, en este caso, el cumplimiento de la normativa en relación a las firmas, el número de firmas y el anuncio de la prueba de lo que podría ser el juicio político al fiscal Vaca. En esta medida, pues, lo que corresponde es que el CAL se reúna, revise, hagan verificaciones los miembros del CAL y luego remitan a la Comisión de Fiscalización. Nosotros creemos y esperamos que esto sea después de la reestructuración de la Asamblea, de todas las comisiones y del CAL,
y esperamos que la nueva asamblea, la asamblea reestructurada, digamos, pueda ser quien lleve este juicio político. Comisión de fiscalización, que sean nuevas todas las comisiones y que todas las autoridades, en la medida de los acuerdos políticos que se puedan tener con las bancadas, pensando en las demandas de los ecuatorianos, sean modificadas. Aunque aún no existe la convocatoria oficial para proceder con la reestructuración de la Asamblea Nacional, existe expectativa por parte de los legisladores por el sustento legal y por la participación que se evidencia ya sea en el Consejo de Administración Legislativa como en las comisiones. Nuestra compañera Lorena Espinosa recogió las reacciones. Cuéntanos cómo se vive este ambiente. Gracias, buenas tardes. Aún no existe convocatoria oficial para que el Pleno de la Asamblea Nacional debata el proyecto de resolución que dará paso a la reestructuración del Parlamento. Sin embargo, los asambleístas dicen estar expectantes. Los legisladores correístas, dice, estarán atentos al sustento legal que presenten para esta modificación de la Asamblea, pues ellos dicen aún siguen siendo parte de la bancada de Alianza País y como Revolución Ciudadana conforman la segunda fuerza política del Parlamento. Nosotros somos 28 asambleístas, somos la segunda fuerza política de la Asamblea Nacional. La presidenta ha hablado de los temas de equidad, ha hablado de los temas de responsabilidad con todas las bancadas y principalmente con el país. Yo creo que en ese sentido tendrá que tomar la decisión que corresponde. Las bancadas legislativas se crean en la primera sesión y hasta 5 días después, como lo señala la norma, y por lo tanto nosotros seguimos siendo de la única bancada legislativa a la que hemos conformado desde un inicio. Las bancadas legislativas son grupos de asambleístas de unos partidos, de movimientos que se unifican en función justamente de parlamentar en la Asamblea Nacional. Sin embargo, los asambleístas del movimiento de gobierno dejan sin efecto este sustento y dicen que ellos ya no son más parte de sus filas. Yo creo que ellos son asambleístas independientes, disidentes, los que se fueron, cualquier nombre pueden tener, pero ya no son del bloque AP. Muchos de ellos se han desafiliado del movimiento Alianza País y ya no representan la voz de la bancada Alianza País y Alianza. Por otra parte, los asambleístas que conforman la bancada Integración Nacional esperan que se cumplan lo aprobado por el Pleno y que esta reestructuración sea de manera integral. Desde ya postulan algunos candidatos para que conforme el Consejo de Administración Legislativa CAL desde su representación. Bueno, ahí hay algunos nombres, está por ejemplo César Solórzano, Raúl Tello, está el mismo general René Yandún, entre otros. Yo soy una persona que no me esfuerzo en espacios de poder. Desde Suma, en cambio, plantean que se haga un análisis desde las comisiones que tienen problemas, pues a su criterio algunas sí han dado resultados y no deberían reestructurarse. Puedo hablar por mi comisión, hemos avanzado bastante, se ha trabajado en algunas cosas, se ha trabajado en la ley, en la de reactivación del año pasado, se ha trabajado en la ley de eficiencia de trámites, en el Código de Comercio, en la ley de contratación pública. Todo eso tenemos avanzados, podría ser un retroceso avanzar, pero hay comisiones en las que no se ha avanzado nada. Todos los legisladores con los que hemos conversado han dicho que el objetivo tras esta reestructuración parcial o total es que el Parlamento mejore su trabajo y tenga como resultado mayor producción parlamentaria. Recordemos que este proyecto de resolución para reestructurar la Asamblea Nacional nació previo a la posesión y elección de la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Hasta aquí el informe, una buena tarde. Gracias Lorena por la información que se generó justamente en esta mañana. Es momento de una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias Edición Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Y en más noticias legislativas, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la derogatoria de la denominada Ley de Plusvalía. La normativa creada durante el gobierno del expresidente Rafael Correa proponía regular las ganancias extraordinarias por la venta de un bien inmueble, lo que fue criticado por distintos sectores. En enero del 2017 entró en vigencia en Ecuador la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de la tierra y fijación de tributos, también conocida como Ley de Plusvalía. Pero este 16 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 97 votos, decidió derogar dicha normativa. Fernando Burbano fue el asambleísta proponente. El pueblo ecuatoriano demanda leyes que reactiven la economía familiar.
La ley de plusvalía fue creada durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y, entre otros aspectos, creó un impuesto al valor especulativo del suelo del 75%. Patricio Donoso señaló que ese tributo devino en una caída del sector de la construcción. Todos los años, los impuestos prediales. Ya pagamos los impuestos de mejoras también. Y no puede ser posible que al ecuatoriano le sometan con un impuesto draconiano. Pero los asambleístas correístas defendieron la ley. Según sus cifras, la normativa no afectó ni al 90% de la población. Pero no nos olvidemos, compañeros asambleístas, que de la consulta popular que ganó abruptamente con el sí en la mayoría de las preguntas, precisamente la pregunta de la plusvalía y del Consejo de Participación Ciudadana fueron las que menos apoyo tuvieron. Lo que pretendía esta ley es controlar el valor especulativo del suelo. Por otro lado, durante la sesión 506 del Pleno de la Asamblea Nacional, fue aprobada la moción para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron al artículo 15 de la Ley de Justicia Laboral. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En tanto que el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue suspendido. Se prevé que esta semana el Consejo Nacional Electoral envíe información a la Comisión Ocasional que analiza esta iniciativa para evacuar la discusión y aprobación en el Pleno de la Asamblea. Una semana más se aplazó el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Daniel Mendoza, presidente de la Comisión Ocasional que analiza dicha iniciativa, explicó que esperarán la próxima semana que el Consejo Nacional Electoral les entregue información con respecto a cuántos ecuatorianos, hombres y mujeres, puedan calificar para una elección de esta naturaleza. Después de haber realizado una corrida estadística, aplicando las inhabilidades y los requisitos que nosotros estamos implementando en la ley, aquí se trata de ser responsable con el país y por lo tanto también el Consejo Nacional Electoral está plenamente facultado para postergar la convocatoria de elecciones una semana más. Con estas declaraciones coincidió su compañero de mesa Guillermo Celi, quien dijo que se debe analizar a fondo las reformas a dicha propuesta, pues a su criterio todavía existen temas que no están claros, como por ejemplo la territorialización de la elección de conformidad con las regiones existentes en el país. Los escenarios de carácter territorial, nacional o territorial, es un tema que hay que analizarlo a profundidad y como señalo, es preferible tomarse unos días adicionales, pero hay que cumplir de manera coherente y a rajatabla el mandato ciudadano. Celi agregó además que la próxima semana presentarán más insumos para nutrir la propuesta. Para quienes salgan electos como miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no puedan ser candidatos una vez concluido su periodo para el cual fueron electos, ni a las elecciones siguientes seccionales, ni a las subsiguientes presidenciales y de asambleístas. ¿Con qué objetivo? Que no se convierta en una plataforma de política o de politiquería, un organismo que tiene que ser ciudadano y técnico de lucha contra la corrupción. Cabe mencionar que el informe vigente recoge varias observaciones. Entre ellas se establecen los requisitos y prohibiciones para la postulación de los aspirantes, sea con el respaldo de organizaciones sociales y o de manera personal. Tanto para la inscripción de candidaturas como para la proclamación de resultados, se garantiza la aplicación de los principios de paridad y equidad de género, como también el derecho de representación de las nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, al igual que la participación de los ecuatorianos en movilidad humana, con énfasis en las zonas donde existía mayor incidencia migratoria. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Esta mañana el asambleísta independiente Eliseo Azuero presentó un proyecto de ley de ética parlamentaria. En exposición, el legislador argumenta que la iniciativa nace a partir de una serie de vacíos legales de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en aspectos como sanciones e infracciones, levantamiento de inmunidad parlamentaria y accionar legislativo. Para ello se creará un comité de ética conformado por representantes de cada una de las bancadas legislativas. Asambleístas actuemos con ese sentido de servicio a la nación y que nos sometamos a la Constitución, a la Ley Orgánica, al Reglamento y al Código de Ética. Mire usted, han pasado cosas como la defenestración de un asambleísta solo por el CAL, por ejemplo. El Código de Ética debe aplicarse a través de una comisión de ética que se tiene que constituir en la Asamblea, que debe estar conformada por las 5 bancadas de mayor número y debe existir un procedimiento que ahí lo establezco y que es una forma de abonar para que la imagen de la Asamblea sea la imagen que todos los ecuatorianos esperamos, no esa triste y lamentable imagen que actualmente tenemos.
En la Asamblea Nacional esperan conocer el informe definitivo sobre la auditoría a la deuda que va desde el 2012 a mayo del 2017, a cargo de la Contraloría General del Estado. Entre tanto, el exministro Ricardo Patiño dijo no temer los resultados que arroje dicho informe. Ricardo Bravo con las reacciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta el momento no se conoce la fecha definitiva cuando se hará público el informe sobre la auditoría a la deuda de enero del 2012 a mayo del 2017. Dicha auditoría a cargo de la Contraloría General del Estado. Sin embargo, una vez hecho público el primer borrador, la semana anterior desde la Asamblea Nacional existen diversas reacciones. La asambleísta Vilma Andrade de la Izquierda Democrática espera que se conozca el informe definitivo para ejercer o comenzar con el respectivo control político, señaló. La Asamblea tiene que hacer el control político, pero yo creo que hay que esperar esas instancias que vayan avanzando y luego, lógicamente, poder tomar nuestras decisiones. Todos los funcionarios públicos, todos, sin excepción, están supeditados al control constitucional y al control político que establece la Asamblea. En ese sentido, yo creo que habrá que tomar las decisiones en su momento. En el borrador del informe que lo hizo público la Contraloría General del Estado, el expresidente de la República, Rafael Correa, habría sobrepasado el límite de endeudamiento establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El exministro del expresidente Rafael Correa, Ricardo Patiño, descartó dichas aseveraciones y espera que el control político se lo haga en su debido momento. Que hagan todo lo que tengan que hacer, pero que no se inventen comisiones de notables de los enemigos del régimen, que es lo que están haciendo. Enemigos del régimen, esa comisión de notables, otro un foro económico de todos los que devastaron el país en el periodo anterior. Espérenme un ratito, es importante decir esto. Hay una comisión, no me acuerdo cómo se llama, foro económico, financiero, de todos los responsables del desastre económico en la partidocracia, de todo el desastre económico. Ahí están toditos los exministros del gobierno de Lucio, de Maguad, etcétera, y que ahora nos vienen a dar lecciones de economía, cuando nosotros sí hemos hecho crecer la economía y hemos hecho crecer la equidad en este país. Ellos no tienen autoridad moral para hacerlo. En entrevista con medios de comunicación local, el contralor subrogante Pablo Celi indicó que hasta el momento no existe un monto fijo sobre el endeudamiento, insistimos, que va desde el 2012, enero del 2012 hasta mayo del 2017. Nosotros les tendremos nuevas reacciones en la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Entre la mañana y mediodía de este día domingo en Esmeralda, sector El Pan, se registró 2 nuevos ataques a miembros de las Fuerzas Armadas que ejecutaban labores de vigilancia, producto del cual resultaron 2 personas heridas que al momento están fuera de peligro. En el kilómetro 48 de la vía Lita se produjo la detonación de un explosivo de fabricación casera que afectó al patrullero. A través de un comunicado de prensa, el Gobierno Nacional informa que luego del atentado se realizó un barrido visual con apoyo de un can detector de explosivos para la fijación y levantamiento de indicios. Producto del trabajo desplegado, se detuvo a un ciudadano de nacionalidad colombiana de 34 años de edad bajo la identidad de Robinson Alfonso C., a quien el fiscal cantonal dispuso su aprehensión por presunciones de responsabilidad en el ataque a la unidad móvil policial. Finalmente, en el comunicado reitera que el Gobierno Nacional garantiza la seguridad ciudadana, especialmente en la frontera con Colombia. 11 personas fallecieron el último fin de semana en un accidente de tránsito en la vía Juján Tres Postes en la provincia del Guayas, mientras que otras 54 personas se recuperan en distintas casas de salud. El choque habría sido frontal entre un bus de la Cooperativa Transporte Ecuador y otro de la Cooperativa Loja, en la vía Juján Tres Postes, cerca del Estero Convento en la provincia del Guayas. El director de operaciones del Sistema Integrado EQ 911 de San Borondón, César Yaguno, confirmó la muerte de 11 personas, mientras que otras 54 se recuperan en distintas casas de salud. Se tuvo que hacer la coordinación con el EQ 911 de Babahoyo, por lo cual también despachó algunas unidades de ambulancia y otros recursos de extricación. De acuerdo al reporte inicial de CTE, tuvimos 54 personas heridas, las cuales fueron atendidas en sitio y también trasladadas a diferentes casas asistenciales. Actualmente se encuentran 44 personas en las diferentes casas de salud.
A través de medios de comunicación locales se pudo observar escenas de dolor. Los padres de un menor de 8 años realizaban en la morgue de Milagro los trámites para retirar el cuerpo de su hijo. Se conoce que el niño viajaba de Santo Domingo a Loja para pasar una semana en casa de sus abuelos. El sargento Richard Alarcón, jefe encargado del despacho de la Comisión de Tránsito del Ecuador, indicó que se presume que una mala maniobra de uno de los conductores provocó el siniestro. De un choque por alcance entre un bus de determinada cooperativa contra una motocicleta. Venía en sentido Wuhan hacia acá Guayaquil. Invade el carril contrario y se choca de frente, un choque frontal excéntrico contra el bus de otra cooperativa que venía en el sentido contrario. En este caso, sentido Guayaquil hacia Wuhan. Los familiares de las víctimas piden sanciones a los responsables. Este accidente ocurre luego de que el pasado 15 de marzo se presentara una denuncia tras conocerse de una red que habría robado las claves de la Agencia Nacional de Tránsito para entregar más de 15,000 licencias de forma ilegal. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Más información a partir de las 17:30 en emisión estelar. Los esperamos. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.